la casa, que me asesore, y con Dipache vemos a ver Pero cómo hago que, la parte de la inversión bueno, para conseguir la nosotros casa. necesitamos asesores y acá tenemos los mejores y Damián Claro. Dipache, que está laburando como nosotros un 1 de año para comenzar como corresponde, está en línea. Feliz 2023, Damián, ¿cómo va? Feliz año, Dami, ¿cómo estás? Felicidades, Agus, Hugo. Yo le voy a dar la recomendación de cómo conseguir los dólares, si hay, ¿no? Me gustó, Por me favor, sirve, tomamos nota en este momento, ya estamos escribiendo. Bueno, ¿sabes qué? Hice un análisis de qué pasó con el tipo de cambio a lo largo de la gestión de Alberto Fernández. Entonces, la realidad que la devaluación del dólar oficial en el 2022 que se fue de apenas 72%. O sea, frente a una inflación que va a terminar en el orden del 98%, la devaluación fue el 72%. Inflación acumulada se espera que esté entre el 97 y 98%. Ese es el número, los datos ¿no? Sí, exactamente. 97, a los datos 98. Exacto. Bueno, señores, se ha evitado los 3 dígitos promedio, ¿no? Eso ¿cómo se mirá lee? con qué nos conformamos igual, ¿no? Claro, ¿cómo se lee? Como porque el gobierno, ya tengo la impresión de que van a salir con una cosa, ¿viste? Decir, no llegamos a los 100, no llegamos a los 100. Se lee que, fíjate, que si yo te digo cuáles fueron los rubros que más aumentaron a lo largo del año, efectivamente, indumentaria y calzado aumentó el 122%. Ahí está. En el caso de restaurantes y hoteles aumentó 106,3%. Alimentos y bebidas estuvo el 94%. Equipamiento y mantenimiento del hogar estuvo el 92%. O sea, que es un promedio y que efectivamente la realidad que no es ninguna hazaña ser la cuarta inflación más alta del mundo. Te doy vuelta la tabla. Si tomamos base de 200 países, estamos en el puesto 196, chicos. Entonces, Claro. a ver, no veo el mérito. Primero, ¿quién está? ¿Venezuela? Primero está, primero está Zimbabue. ¿Zimbabue? Después está Venezuela. Después está Sudán del Sur. Después está Turquía. Y después está Argentina. ¿Y después? Argentina. Argentina. O sea que estamos en el top 5. Estamos en el top 4. Somos semifinalistas en el mundo de esa copa. Entonces, qué bárbaro, ¿eh? Qué entonces, linda efectivamente, copa esa. Y sí. Dami, para el 2023, digo, esto es lo que nos está dejando por el momento el 2022, pero en función de lo que venimos viendo este año, en función de lo que podemos llegar a prever para el 2023 y sobre todo en función de que se viene un año electoral, ¿qué podemos esperar en materia de inflación para el 2023? ¿Sabes que los pronósticos de las consultoras son como mareados? Mira. O sea, está mareado porque realmente el cuadro macroeconómico argentino sigue muy complicado. Vos sabés que para financiar el déficit fiscal se han emitido un montón de letras de liquidez, que son los pasivos no remunerados del Banco Central de la República Argentina, que ascienden a 15 billones de pesos. Entonces, si vos tomás, te voy a dar el arco de las consultoras para que veas lo que quiero explicarle a los televidentes. A ver. ABC, por ejemplo, proyecta para este año 84%. Sería la inflación más baja de entre las proyectadas. Pero después, por ejemplo, tenés la otra punta, Econovius, que proyecta 133%. Bastante. O sea que tenés casi 40% de diferencia entre una proyección y la otra. Y si tomás el presupuesto 2023 que acordó o aprobó el Congreso de la Nación Argentina, que era del 60%, las puntas son de 110%. Es una locura, ¿entendés? O sea, hay un arco esto te marca efectivamente la distorsión y la imprevisibilidad para proyectar la inflación en este año eleccionario, porque todavía no queda claro cuál va a ser el movimiento por parte del gobierno. Seguramente vamos a ir hacia una restricción externa, es decir, van a faltar dólares, el gobierno se va a tener que financiar en el mercado de pesos. El día viernes Massa logró un objetivo, que era superar la acumulación de metas de reserva en 400 millones de dólares. Pero bueno, fíjate que el dólar soja acumuló 3.100 millones de dólares y sin embargo vamos a un escenario de escasez de dólares. Muchos pesos por delante y pocos dólares por delante también, ¿no? ¿Y va a haber nuevas restricciones tal vez para acceder a los dólares? ¿Cómo lo ves eso? ¿Y cuántos tipos de cambio también, no? Porque ya vamos que más de 40. Yo creo que el problema, ya no te digo que son las restricciones, sino con restricciones sí te los van a dar. ¿Entendés? O sea, más restricciones, más impuestos, ya no lo veo. Claro. El problema es si vas a tener acceso a esos dólares, porque los compromisos en dólares para el primer semestre del gobierno son enormes. Claro. Este mes ya comienzan a vencer las deudas con los acreedores privados, que fue el acuerdo de Martín Guzmán, comienza ahora en enero de 2023. Este año los desembolsos del Fondo Monetario Internacional no alcanzan para pagar
la deuda con el propio organismo internacional, o sea, de si necesitamos nosotros pagar más dólares de los que nos desembolsan, y a su vez le vamos a deber a los importadores 10.000 millones de dólares, que eso también lo dejó Guzmán, que fueron las cartas de importación, por lo cual te decía, bueno, yo te apruebo la operación, pero los dólares te los doy en 60, 90 o 180 días, pero de acuerdo a cada caso, ¿no? En función de la actualidad, tuvimos una cantidad de tipos de cambio tremenda, ¿no? Tuvimos el dólar soja, vino Coldplay, tuvimos el dólar Coldplay, empezó el Mundial, el dólar Qatar. ¿Esa tendencia va a sostenerse en el 2023 de muchos tipos de cambio que van surgiendo en función de las necesidades del país? Sin ninguna duda. De hecho, fíjate, ya vamos por la versión 2 del dólar soja, con otro tipo de cambio diferencial. Nosotros habíamos contabilizado este año, cerramos en 44 tipos de cambios. Nosotros medimos los tipos de cambio por agente económico, persona humana o actividad económica. Bueno, ese es otro récord. Entonces, es 44 sí, son una locura. 40, Damián, sí. hablamos un poco de lo doméstico. ¿Se vienen aumentos para este 2023? ¿Comienzan, bueno, la suba de precios? Porque el programa Precios Justos no sé si está funcionando como corresponde. Mira, tenés dos situaciones. Una tenés que cuando uno va al autoservicio nacional, al autoservicio chino, donde no están ese programa, la realidad es que seguimos viendo aumentos importantes en esas categorías. Sí. Y por otra parte, se viene aquello que no es de mercado, que no intenta de alguna manera controlar, exigir el Estado, sino que lo regula el propio Estado, que son los precios regulados. Sí. Les digo lo que arranca mañana. Mañana tenemos, a partir de mañana, aumentos de colectivos 39%. Sí. Los trenes de 27 a 79%. Las prepagas 6,9%. Los alquileres van a estar al 81% interanual. Recién hablaban con Zampone. Sí. El combustible al 4%. Se va en el mes de enero esto porque se terminó posponiendo el aumento, incluso el impuesto a los combustibles líquidos. Lo recordamos. Las empleadas domésticas 7%. Sí. Monotributo aumenta las categorías el 72% las escalas, pero los impuestos aumentan 100%. Sí. Los celulares entre 18 y 23,4%. Agua, luz y gas 40%. Mirá, o sea, mañana arranca el año. Es muy difícil muy auspicioso. Claro, mantener una inflación que estaba previsto que en el 30%. ¿Cuánto decía el gobierno de inflación en el presupuesto? No, el gobierno presupuestó para el 2022 efectivamente 33%. Termina en el 97, 98%. Sí. Para el 2023, para este año está presupuestando un 60%. Un 60%. ¿No? Y me parece que se queda corto, ¿no? Si esto arranca mañana así, con una cuenta regresiva, con aumentos, ¿no? Que se suman como un juego de dominó. Es que, ¿qué pasa? Pensemos en términos de revisionismo histórico lo que pasó en el año. Las audiencias públicas y los aumentos de los servicios públicos que estamos viendo, Guzmán lo comenzó en marzo del 2022. Claro, los comenzó a ajustar a una inflación que preveía él en su imaginario del 33%, pero la inflación si fue del 98% ya. Las tarifas de servicio que estamos pagando, salvo los que paguen tarifa plena, quedaron absolutamente desactualizadas. Incluso los topes hubo, porque lo que se ha generado, que por ejemplo los que mantienen tarifa social, en pleno verano, no tengan límite de consumo. La clase media puede consumir 400 kilowatts y por encima de eso paga tarifa plena, pero si vos tenés tarifa social podés consumir 1000 kilowatts y en definitiva seguís manteniendo la tarifa social. Es antirracional absolutamente. Claro. Entonces ahí va a depender también de efectivamente qué va a pasar respecto del famoso gasoducto Néstor Kirchner, que el gobierno lo promete para mediados de junio. Tengamos en cuenta que eso va a variar, digamos, qué va a pasar con esa factura de gas, si efectivamente vamos a necesitar importar más buques o menos buques, pero bueno, es una cuenta muy importante incluso para los números macroeconómicos en Argentina, porque el año pasado se fueron muchísimos dólares por esa vía, ¿no? Ahora, vos recién hablabas de los aumentos que se vienen este año, empezando ya mismo, hoy, enero, ya comienzan los aumentos. Y decíamos recién, ¿no? Este es un año importante porque es también un año electoral. Y allí siempre juega lo político, a la hora de determinar también los aumentos. ¿Qué podemos esperar? Digo, ahora en enero ya sabemos, listo, se vienen los aumentos. Pero ¿qué podemos esperar ya más llegada, mitad de año, estando más cerca de las PASO, estando más cerca de las elecciones generales? Digo, ¿podemos esperar más aumentos? ¿Puede haber algún tipo de congelamiento en sintonía con una decisión política justamente porque es un año electoral? ¿Qué te imaginas? Yo lo que me imagino es lo que pasa siempre en Argentina.
que esas variables se van a retrasar y la factura la va a pagar Claro, otro que no somos más que nosotros. claro, Porque la política piensa que la factura se la deja al próximo gobierno. Y la factura se la deja a nosotros que somos los ciudadanos, claro. no se la deja al próximo gobierno. Y eso hay que entenderlo culturalmente, ¿eh? Mm, Porque si nosotros pensamos, mira, el kirchnerismo se la dejó al macrismo, y el macrismo se la dejó al kirchnerismo, y el kirchnerismo ahora se la deja a quien venga, estamos equivocados. en el medio Porque estamos en nosotros, definitiva, los sí, ciudadanos, sí. claro, porque en definitiva, esa distorsión macroeconómica, como decía Friedman, no hay almuerzos gratis, no hay cena gratis, y en Claro. algún momento la cuenta hay que pagarla. Y en definitiva, yo creo que en año eleccionario seguramente se va a recurrir a dos intentos de retraso, nuevamente retrasar tarifa, nuevamente Mm, retrasar tipo de cambio, y bueno, el próximo que venga va a tener una situación donde va a tener que ajustar esas variables macroeconómicas. ¿Y dónde va a pegar? Y va a pegar nosotros en la microeconomía, y va a pegar claro. en la estabilidad Sí. de la economía ¿Y que se venga. cuál de Entonces, esas tenemos variables por delante, económicas es la que más debería preocuparle al próximo gobierno, sea cual sea el color que tenga? sin ninguna duda, la inflación, Claro. ¿no? Esa es la variable padre y madre. Yo creo que a los argentinos, vos salís ahora a la calle y decís, ¿qué te preocupa? Y a mí me preocupa la inflación, me Claro. Claro. preocupa que la pérdida del poder adquisitivo es enorme. Ahora, Claro. el Pero tema de las obviamente, reservas, Damián, el tema de las reservas claro, es una preocupación para el gobierno porque tenemos que pensar que si faltan dólares, se para, ¿no?, la economía porque no llegan los insumos para quienes tienen que producir, se paran las pymes y eso puede afectar hasta la fuente de trabajo. El gobierno termina con claro. 7.000 millones de reservas. ¿Es suficiente para encarar el año o hay preocupación por la mala sequía y los problemas que ya sabemos? Y no, porque si vos ves mira, este año que se fue, ingresaron casi 90.000 millones de dólares. Solamente el complejo agroindustrial Dato de Ciara dejó 43.000 millones de dólares. Fue récord la cantidad de dólares. Si un año que te ingresaron tantos dólares hubo y además te ingresaron los desembolsos del Fondo Monetario Internacional, no tuviste no tuviste dólares, ¿qué puede uno prever para un año donde tenés sequía, donde las pérdidas aproximadas son de 12.000 millones de dólares, pero además vos tenés muchos compromisos, todo aquello que aplazaste al inicio de esta gestión lo tenés que pagar ahora? Claro. Entonces, la expectativa es muy, muy dura. Te diría que es más grave de lo que nosotros estamos pensando en términos de que ya no quedan muchas canillas por abrir, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque el dólar soja ya está, ya te comiste el stock, o sea, no tienes más posibilidad de abrir esa Sí, no hay canilla. más hoja, para decirlo. Claro, entonces, y después, bueno, quedó el dólar economías regionales que es imposible implementar porque tenés casi 5.400 actividades en el complejo, es imposible darle un dólar a cada una de las actividades, a cada una de las variantes. ¿Y qué van a recurrir a la Entonces, emisión? Porque en un año electoral da la impresión de que si no hay dólares tendrá que haber pesos para cumplir con algunas metas, ¿no? yo en mi casa cuando no están ingresando los pesos suficientes para pagar la factura, le digo a mi señora, esta noche no vamos a cenar y esta noche vamos a cambiar la comida. Eso se llama ajuste en mi casa. Claro. ¿Entendés? O sea, que si querés ordenar, efectivamente los números te tienen que cerrar y eso implica ajustar, no implica incrementar el gasto público, no implica en un año eleccionario expandir más el nivel de estructura del el gobierno en un contexto donde la única forma de financiarlo va a ser con pesos. Hubo 15 billones de pesos. A ver, para que la gente entienda, porque esos números son muy Sí, grandes, son los pasivos remunerados. sí. Imagínate que esta transferencia por la coparticipación de Nación a la ciudad son 200.000 millones de pesos. O sea, te estoy hablando de 15.000 millones de millones, ¿me entendés? O sea, es una cifra extraordinaria. Y si eso efectivamente en algún momento se tensiona y el sector privado no renueva esa deuda, son pesos que van al mercado y que van a implantar sobre la inflación. Pero pará, eso es ya para atrás, eso ya lo tenés que pagar. Si vos te vas a financiar nuevamente con el mercado en pesos porque vas a tener que emitir y esterilizar con letras de liquidez, bueno, efectivamente vamos a una situación de que si vos no ajustás tu cuenta, va a dar, ¿viste? Esto va a ser preocupante, ¿eh? No, y Claro. además estoy pensando en el impuesto que quieren poner para cumplir con la coparticipación, porque es probable que la Corte le diga al gobierno que los bonos no van para pagarle a la ciudad, y entonces un nuevo impuesto se viene, que van a tratar en Bueno, extraordinarias, dicen, ¿no? bueno, efectivamente, ahí yo tengo dos dudas, mirá, hay dos proyectos complicados. Uno es el tema de la coparticipación, cómo resuelve el gobierno nacional el tema de ese 0,13
del PBI del déficit Sí. fiscal que implica esta coparticipación. Sí. El otro es un proyecto que presenta el propio gobierno en una situación donde las arcas no da más, que es la moratoria previsional. Sí. La moratoria implica también un 0,19% del producto. Claro. ¿Qué quiere decir? Que la meta con el Fondo Monetario para el año que viene es del 1,9. Sí. Quiere decir que vos, para lograr la meta, tendrías que bajar esa meta al 1,5% del producto. O sea, ya tenés que bajar 0,4% del PBI de tu déficit para lograr cumplir esa meta. Porque si no, la va a tener que financiar con emisión, ¿me entendés? Claro. Y la va a tener que financiar de alguna forma. O la va a tener que financiar con impuestos que no da más la economía. Viste que ya estaban hablando de impuesto al casino, impuesto a las letras de liquidez sobre los bancos. Bueno, van a inventar más impuestos en un país que no da más para pagar más impuestos. No da más, ¿no? Y hablando, digo, de la economía del día a día, ¿no? Vos hablabas de, bueno, en mi casa esto se llama ajuste, ¿no? Cuando no entran pesos hay que ajustar, es así, es sencillo, es claro, es lógico. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el empleo, ¿no? Porque también este año hubo muchas novedades en ese sentido. Se habló, de hecho, de un fuerte crecimiento del empleo que está en negro, ¿no? Muchas personas decían, sí, bueno, hay más empleo, pero en malas condiciones, empleo en negro, no registrado. ¿Qué podemos esperar para el 2023 también en ese sentido? Bueno, primero, tengamos que decir que la economía creció. O sea, la economía creció en Argentina, efectivamente, en este 2022 que se fue. Se generó empleo privado registrado, pero desgraciadamente se generó mucho más empleo privado no registrado. Claro. Estamos hablando de nuevos monotributistas informales que lo que se generó de empleo privado registrado. Entonces, ¿qué es lo que hoy estás viendo respecto de el escenario futuro? Bueno, las previsiones, el gobierno prevé un crecimiento de la economía del orden del 2,5%. Cuando vos ves las proyecciones en relación a esta restricción externa que vamos a tener, nosotros vemos o crecimiento nulo o un tibio crecimiento de la economía. Eso no te da mucho lugar para poder crecer más. E incluso, Agus, lo que terminó pasando en 2022, que la economía, porque yo quiero ser un poco, digamos, tener sintonía con el televidente. Dice, Damián, vos decís que la economía creció, que hubo empleo, pero yo no la vi crecer. Efectivamente, yo le cuento lo que pasó. Lo que pasó es que crecieron lo que llaman bienes y servicios transables. Claro. Esos productos que tenemos que exportar crecieron mucho y generaron empleo. Pero claro, en el mercado interno no viste esa misma situación. La economía en el mercado interno se disocia de la economía que nosotros le vendemos al mundo, o sea, los productos y servicios que le vendemos al mundo. Por eso esa disociación de lo que nos pasa a nosotros en nuestra realidad diaria en el mercado interno y aquellos que se dedican a bienes transables. Entonces digo, qué difícil todo lo que sea. Bueno, ya estamos llenos de buenas noticias para comenzar el año. Damián Di Pace, te mandamos un abrazo y comenzamos. Tenemos que poner buena expectativa, como guerreros. Tirame un buen deseo de 2023, Ahí porque está. el entrevistado anterior dijo el 2023 va a ser para hablar de la casa. Vos te subiste a la ola y dijiste, yo te digo cómo conseguir los dólares. Cerrame con un buen deseo económico de 2023, por favor. Mira, un buen deseo económico de 2023 sería que la inflación no se dispare, que efectivamente no tengamos la misma inflación que tuvimos en 2022, que de alguna manera Argentina pueda revertir esta restricción externa en el mercado cambiario y que se pueda tratar más leyes en el Congreso, Agus. Necesitamos un Congreso que por primera vez en la vida, en año eleccionario, funcione. No funcionó en año no eleccionario, cerramos con solamente 13 sesiones. Esperemos que la clase política, oposición y oficialismo, mi gran deseo es que dé la nota para todos que nosotros lo tenemos que votar este año. Vayan y laburen, señores, laburen por nosotros, por nuestros ciudadanos. Gracias, Damián. Gracias, un abrazo. Un abrazo y feliz año. Abrazo grande. Bueno, y acá estamos con el gran Gustavo Carabajal, que nos vino a visitar.